Bien, en este viernes 25 de febrero, un viernes especial de febrero porque el mundo vive una nueva guerra. No podríamos decir que inesperada, pero siempre sorprenden, ¿no? Cuando se desatan. Y nosotros aquí con nuestros propios asuntos también, uno de los cuales es esta convención constitucional, este proceso constituyente que sigue adelante y que nos convoca cada viernes en este programa junto a Marcela Cubillos y a Germán Concha, a quienes saludamos, por cierto, en el día de hoy. Y como cada viernes queremos pedirle a Marcela, que está adentro ahí en las entrañas de la convención, que nos cuente a su juicio cuáles fueron los temas más relevantes de esta semana ahí en la convención. Bueno, hola, muchas gracias. Bueno, esta semana siguieron las comisiones votando para ir preparando los informes que se están votando en el Pleno. Tuvimos trabajo de comisiones, la nuestra no, la del sistema político no, ya voy a explicar en qué está esa, pero el resto de las comisiones siguieron votando y se votó ayer en general en el Pleno el primer informe de esta comisión de sistemas de conocimiento, cultura, etcétera. De normas que han ido saliendo, por ejemplo, en la Comisión de Medio Ambiente se aprueba para ir al Pleno una norma en materia de propiedad que, si bien corrige en el sentido de que incorpora todo tipo de bienes al derecho de propiedad. Se acuerdan que antes solamente decía propiedad sobre los bienes corporales, no los incorporales, es decir, los derechos quedaban fuera. ¿Ah? Y ponen, lo divertido es que, claro, cuando aprueban esta mejora, dicen, bueno, producto de nuestra, ven que tenemos capacidad de diálogo, vamos en realidad a incorporar todo tipo de bienes adentro del derecho de propiedad. Oye, muchas gracias, media concesión. Pero bueno, lo incorporan ahí, pero mantienen una garantía muy débil en materia de expropiación, porque si bien se establece que se pague antes de expropiar, se establece que el precio se fija por la ley, ni siquiera se pone la obligación de un precio justo, por lo tanto los políticos te pueden fijar por ley un precio completamente inferior al precio de mercado. Segunda norma que uno ve en otras comisiones que se están aprobando que son complicadas, bueno, en derechos fundamentales se aprueba una norma de aborto sin ningún límite, ninguno, y además sin la objeción de conciencia ni individual ni institucional, etc. Por lo tanto también eso se sale de todos los márgenes. Se aprueba también ayer en el Pleno, muchas de las normas que ya las va a explicar después quizás Germán, ¿no es cierto?, en materia de libertad de prensa, algunas fueron rechazadas y vuelven a comisión, pero sí se aprueba, por ejemplo, una norma que dice el derecho de acceso a sitios culturalmente significativos. ¿Cuáles son? Nadie tiene idea. Listo, 2/3 ya tienen, se va a la comisión para que vuelva a votarse en particular, pero si tu casa está en ese sitio culturalmente significativo. Entonces, uno ve que el tipo de normas que se van avanzando, proponiendo, siguen afirmando dos cosas que son fundamentales. Uno, esta constitución indígena en que cada norma tiene un paralelo indígena, o sea, ya la verdad que más que la casa de todos, la casa de los 17 escaños reservados, porque cada norma en materia de libertad de expresión, de propiedad, de todo, tiene una norma especial para los indígenas. Segundo, se sigue avanzando en un sistema que consolida desigualdades. O sea, este proceso se hace para enfrentar supuestamente todas estas desigualdades en Chile. Lo único que ha hecho en la redacción de este texto es instalar nuevas desigualdades. O sea, no soluciona las actuales y genera problemas donde no había, instalando nuevas desigualdades ante la ley, desigualdades entre regiones, desigualdades entre géneros, minuto de los fallos, desigualdades en materias indígenas, etcétera. Entonces, se sigue avanzando con ese tipo de problemas que hoy día estamos viendo, y si tú le agregas, para que lo conversemos después, esta propuesta que ingresa consensuada por la izquierda en materia de sistema político, que elimina el Senado, vemos que es una constitución que sigue avanzando en eliminar contrapeso. O sea, elimina los otros poderes del Estado que pueden generar contrapeso, ahora es el Senado, antes fue el Poder Judicial, cambiándolo por un sistema, como lo vimos en un podcast anterior, y además no le basta eliminar los contrapesos institucionales, sino que también busca eliminar los contrapesos que pueden ser la libertad de información, la libertad de prensa, la libertad de expresión. Bueno, precisamente, quiero que volvamos un poquito más adelante sobre este tema que habla de este acuerdo político del unicameralismo, la eliminación del Senado, que se ha comentado mucho, pero quiero detenerme un segundo y justamente eso es lo que me gustaría plantearle a Germán. Además tiene total relación, digamos, con la labor que realizamos los medios de comunicación, que es el tema de la libertad de prensa, la libertad de expresión. Hay ahí una norma que nosotros como medios de comunicación nos tiene bastante atentos y alertas, y es esta que dice, si bien ayer de los 8 artículos que habían que tenían que ver con la prensa, hubo 6 que no se aprobaron, sí se aprueba un artículo que habla de que el Estado tiene que velar porque haya pluralismo e imparcialidad
y por lo tanto le da una cierta tuición sobre los contenidos. En materia de libertad de prensa y libertad de expresión, que también se está viendo más en general en la Comisión de Derechos Fundamentales, Germán Concha, ¿qué puedes decir? ¿Qué te parece eso? Hola, ¿cómo están? A ver, Eduardo, yo creo que en primer lugar, y considerando que todavía queda una segunda revisión por las comisiones, como decía Marcela, y que algunas normas son bastante confusas y hay un proceso posterior de coordinación, etcétera. Pero la verdad es que hasta ahora lo que uno oye, yo no he leído ninguna norma que sea mejor que alguna que tenemos vigente comparativamente, digamos. O sea, tú no dices, mira, estamos mejorando. No, esto va para atrás. Estamos involucionando en términos de diseño institucional, sea porque se están desmontando contrapesos muy importantes, sea porque se están redactando cosas que derechamente no se entienden, y que es lo peor que puede hacer en términos jurídicos, diseñar una institución que no se entiende. Ahora, la libertad de expresión y sobre todo la libertad de prensa es en un sistema institucional de las claves fundamentales del diseño de equilibrio de poderes y de equilibrio de funcionamiento. Entonces, es precisamente una libertad que se garantiza para controlar el poder. Por lo tanto, cuando tú dices que el poder político, porque es el que importa en estos casos, el que me puede obligar con fuerza a hacer ciertas cosas, hay una cierta izquierda o ciertas visiones cercanas a la izquierda que suelen hacer, así como hacen una serie de analogías y al final todo es violencia. Hay una columna de Carlos Peña muy buena en ese sentido, de que se malutiliza la expresión violencia para que al final todo sea violencia, lo que se termina utilizando para justificar la violencia que interesa justificar, digamos. Bueno, aquí pasa algo parecido. Si yo digo al final que todos los poderes son iguales, que todo es poder y que por lo tanto hay que equilibrarlo todo, desmonto todos los sistemas institucionales. Pues los sistemas institucionales lo que quieren es equilibrar el poder político. ¿Por qué? Porque es el que tiene fuerza detrás, es el que me puede obligar a hacer cosas. Y ese es el que tiene que estar controlado. Lo otro son discusiones muy interesantes, pero que quedan usualmente fuera de la Constitución porque no le corresponden a la Constitución. Ahora, dicho eso, la libertad de expresión tiene un rol fundamental en el sentido de la libertad de prensa, de permitir el control de las autoridades. Para que eso sea efectivo, lo único que no puede pasar es que la autoridad política tenga la capacidad de decidir si la prensa lo está haciendo bien, mal o más o menos. Porque entonces lo que va a hacer la autoridad política, obviamente, es determinar que los diarios, los medios de prensa en general, que no les gustan, lo hacen mal, y los medios de prensa que les gustan, lo hacen bien. No por nada en los regímenes totalitarios, estoy pensando en la Unión Soviética, estoy pensando en Cuba, etcétera, ya nos tiene acostumbrado al marxismo que los medios de prensa tienen nombres como La Verdad, etcétera, que son maneras de decirte, hay además un tema simbólico muy fuerte, es decir, no, esto es lo correcto, esto es lo que tiene que creer, hay una sola lectura. Esto va muy de la mano de esta idea de escribir una historia oficial, de controlar las versiones distintas, o sea, controlo la prensa y después controlo la discusión histórica. Al hacer ambas cosas, lavo cerebro, pero. Y al lavar cerebro, elimino la oposición, porque entonces no hay cómo pensar distinto, porque no hay material para hacerlo, o se hace mucho más difícil, y no hay cómo difundirlo. Por lo tanto, si se quiere garantizar la libertad, lo que hay que hacer es sacar al Estado, al Estado en el sentido de los poderes públicos, del control de lo que está haciendo la prensa, y establecer el régimen usual. Si usted tiene un problema con los medios de prensa, ¿qué es lo que usted hace? Se va a tribunales. Y es ahí donde se resuelve, porque son los tribunales, claro, ahí tenemos otro problema que el que decía Marcela, eso supone tribunales independientes, no un servicio sujeto a un comisariato dependiente del gobierno de la asamblea de turno, sino que realmente autónomos, digamos, y realmente libres, porque además, internacionalmente, y esto a la gente se le olvida, el criterio jurídico que se utiliza respecto de la prensa es que la prensa no está obligada a decir la verdad, está obligada a no decir algo falso a sabiendas. Está obligada a tomar, claro. Exactamente, está obligada a tomar las medidas razonables para evitar decir algo falso a sabiendas. Pero no se le puede exigir verdad, porque si se le exigiera verdad, se le exige algo y es imposible. La prensa se limitaría a un repetidor de declaraciones públicas. Probablemente un grupo político de carácter totalitario quisiera eso, porque controla el gobierno, y entonces
lo que hace es dar puros comunicados de prensa, y si la prensa no se ajusta al comunicado, entonces la castigo. Por eso que es tan peligroso lo que se está aprobando, y por eso que es tan importante que se corrija, y por eso, perdón que no quiero ofender a nadie, pero por eso que a mí me llama la atención mucho que los medios de prensa sigan sin armar el escándalo, perdónense la expresión, que en cualquier país democrático occidental se habría producido si la autoridad estuviera estudiando siquiera una modificación de este tipo. O sea, yo no me imagino en Estados Unidos que alguien propusiera una cosa como esta y no existiera un incendio, por hablar en términos figurados, en todos los medios de prensa diciendo que esto es lo peor que puede pasar, que esto es inaceptable y que aquí hay una tendencia totalitaria fuerte. Echo de menos eso en el colegio periodista, y se supone que son los primeros que deberán salir a defender esto. No puedo reclamar mucho porque el colegio de abogados propuso la colegiatura obligatoria, o sea, ya los colegios profesionales en Chile están en una línea bastante triste, pero en fin. Pero habría esperado uno que el colegio de periodistas saliera a defender su actividad como corresponde y que los medios de prensa estuvieran haciendo lo mismo. Clarísimo, Germán. Marcela, toquemos ese tema que tú dejaste esbozado, el tema de este acuerdo político que ya existiría para el tema del unicameralismo. Sí, nosotros en la comisión se aprobó en general un sistema presidencial, cuando nosotros votamos a favor de las posturas presidenciales, y en ese minuto ganó la propuesta del Partido Comunista, y se aprobó un sistema unicameral. Nosotros votamos a favor de todas las posturas de bicameral, la que presentaba Fuad Chahín, la que presentaba el Partido Socialista, las que habíamos presentado nosotros, y se perdió por un voto y ganó un Congreso unicameral. El lunes vencía el plazo para presentar indicaciones, y la izquierda llegó con una indicación consensuada, o sea, con los votos para llegar y aprobarse, en realidad, porque con las firmas de todo, que la verdad que presenta un engendro, o sea, mantiene el Congreso unicameral, elimina el Senado, lo elimina por completo, o sea, esto no es una propuesta de bicameralismo asimétrico, como le llaman algunos. Bicameralismo asimétrico era lo que había presentado antes el Partido Socialista, Fuad Chahín, que ahí sí se mantenían dos cámaras con distintas atribuciones. Acá, si tú ves la propuesta, el Congreso es un Congreso unicameral, plurinacional, con esta asamblea, con escaño reservado, etc. Y después, en un capítulo aparte, se crea una asamblea territorial cuyos integrantes ni siquiera son parlamentarios. Se eligen, de hecho, con las elecciones municipales, 2 años alternados, con las autoridades regionales, y que tienen mínimas atribuciones. Algunas materias de ley para poder dar una opinión, en materias que tengan que ver con las regiones, pero en cosas muy menores. Incluso la única atribución que uno le podría decir que es importante en materia de ley de presupuesto, pero siempre condicionada a la Cámara unicameral, plurinacional, etcétera, porque siempre prima la opinión de ellos. Por lo tanto, acá se sigue consagrando un régimen unicameral. ¿Por qué es malo esto? Precisamente porque se afecta, lo que hemos estado hablando, el factor de equilibrio y de contrapesos entre los poderes del Estado. El Senado ejerce, cuando hay un poder legislativo bicameral, un poder de contrapeso. Te dicen, bueno, otros países tienen unicameral. Sí, claro, pero tienen otras atribuciones. Tienen un presidente, por ejemplo, con la facultad de disolver la Cámara, etcétera, cosa que acá no tienen. Hay presidentes con veto, que acá no tienen. O sea, aquí hay que empezar a mirar la película completa, cómo se está estructurando. Aquí se está estructurando una Cámara única con poder total, con un presidente sin poder de veto, por lo tanto esta Cámara única le impone, imagínate un presidente que gana con una mayoría para ser presidente, la Cámara le impone los proyectos de ley que quiera y el presidente sin poder vetar, sin iniciativa exclusiva, porque inventan una figura rarísima de concurrencia presidencial necesaria, pero que en el fondo permite un chantaje de la Cámara para imponer esos criterios. Piensa que lo más probable es que no tengamos tampoco tribunal constitucional, sin una capacidad que es fundamental. Si tú ya quieres una Cámara única, es que el presidente los pueda disolver, porque eso sí genera como un efecto. Entonces, aquí la mezcla de todo esto está terminando siendo un engendro muy complicado. Ahora, ¿qué arreglo hay? Y aquí yo quiero ser súper claro. Aquí nosotros enfrentamos una izquierda no dialogante y atrincherada. Eso es, una izquierda no dialogante y atrincherada en sus posiciones. Nosotros presentamos más de 300 indicaciones en esta comisión para poder reponer el Senado de la manera que les guste. Presentamos llamándolo Senado, no llamándolo Senado, con más atribuciones, con menos atribuciones, distintas a las actuales, iguales a las actuales, etc. O sea, la posibilidad de corregir este error, de no cargarse una institución que ha sido tan fundamental en la historia democrática chilena, está ahí sobre la mesa, pero tendrían que salir de sus trincheras, dialogar y aceptar propuestas de indicaciones de Chile Vamos.
pero para lo que nosotros no estamos dispuestos para ir arreglando este engendro de meterle como atribuciones como árbol de Pascua a una asamblea que no tiene nada que ver con una segunda cámara. Germán Concha, déjame ser abogado del diablo en esto. Hay gente que dice, ya está bien, pero ¿cuál es el problema de que haya una sola cámara, digamos? ¿Qué pasa con eso? Esto que dice Marcela, hay otros países que lo tienen, ahí se cita a veces el ejemplo alemán, o se dice que, no sé, pues los británicos tienen una House of Lords que es solamente como medio decorativa, pero que realmente el Parlamento es una sola cámara donde ocurren las cosas. ¿Por qué sería tan grave tu juicio o por qué no sería posible tener una pura cámara en Chile? A ver, dos cosas. Una, los dos ejemplos son discutibles porque Alemania e Inglaterra tienen dos cámaras, digamos. Uno podrá discutir cómo funcionan las atribuciones que tienen, pero ninguna de las dos son meramente decorativas y funcionan en un contexto que es muy importante, lo que decía Marcela, completo distinto. Esto hay que mirarlo entero. No hay nada peor que hacer una reforma como tomando un parche, porque entonces si uno dice, ya, ok, vamos a copiar el Reino Unido, ya, pero entonces vamos a un régimen parlamentario como es un régimen parlamentario, y vamos a terminar, como no tenemos rey, ni los 800 años de tradición británica para desarrollar su sistema, que es lo que lo hace lo tan sofisticado como es, vamos a tener que copiar el alemán. Pero ese es bastante más sofisticado que lo que están proponiendo. Entonces, parlamentarismo mal hecho es lo peor que puedes hacer, digamos, y una larga historia de fracaso en esa materia, digamos. Ahora, ¿por qué es importante el sistema de dos cámaras en el Congreso? Por varias razones. Primero, porque los congresos no tienen solo atribuciones legislativas, tienen otras atribuciones. Y esas otras atribuciones, por ejemplo, intervenir en nombramientos, habitualmente se le entregan al Senado. ¿Por qué? Porque se entiende que el Senado es una cámara más reposada, menos dedicada a la política diaria, por decirlo así, y que si se quiere, copia la idea del Senado romano. Ahí se imagina la idea de este cuerpo de senadores que tiene más tiempo, por eso se ponen requisitos de edad distintos, etc. ¿A quién le entregas esas atribuciones si eliminas esta cámara que hace estas cosas y que compensa a quien tiene la facultad de nombramiento, que usualmente es el presidente de la República? Esa es una parte del tema. Otra parte del tema es que habitualmente la segunda cámara te permite generar un criterio de representación distinto. Ya lo hemos conversado. Habitualmente la Cámara Política, o más política, porque las dos lo son, la Cámara Baja, la Cámara de Diputados, tiene criterio proporcional a la población, lo que tiene mucha importancia para la igualdad del voto, pero sobre representa a las ciudades en relación al campo. Por una cuestión obvia, digamos, toda la gente vive, o la mayoría vive en la ciudad. Por concentración. Concentra por personas. Entonces, ¿qué es lo que te pasa? Que en las zonas rurales se quedan con poco representación, y habitualmente eso hace además que en países como Chile, que tiene pocas ciudades grandes, además, esas pocas ciudades grandes se comen, por decirlo así, en la Cámara, si hay criterios proporcional a la población, al resto del país. Entonces tiene toda la Cámara concentrada pasaría en Chile 3 o 4 grandes núcleos urbanos y el resto sería muy poco. ¿Qué es lo que hace en el Senado? Modelos como el de Estados Unidos, en que cada una de las regiones, equiparando a los estados, tiene la misma cantidad de senadores. ¿Para qué? Para tener una segunda Cámara que balancea la de abajo. Y tercero, en materia legislativa, se suele utilizar un modelo en que el Senado, más que impulsar, revisa. Por eso se suele utilizar una expresión de Cámara revisora. En Chile no lo tenemos así hoy día porque los proyectos de ley pueden iniciar en el Senado también. Claro. Hay países que lo que hacen es decir, no, el Senado no va a iniciar proyectos, va a ser siempre un revisor. ¿Para qué? Para controlar el mareo. Si lo que hemos visto, a ver, no quiero ofender a nadie, pero el mejor argumento, a mi juicio, en contra del unicameralismo es mirar la convención. Miren lo que está pasando. Eso es un sistema unicameral. Entonces, cuando dicen esto es un desastre, miren cómo funciona, así que esa es la razón por la cual hay que tener sistemas bicamerales. Porque es la segunda cámara la que cuando se marea a la otra, la segunda cámara puede decir, espérese, ya, ok, pongámonos un rato a la sombra, dejémonos que esto se tranquilice, conversemos con calma y volvamos sobre esto, etcétera. Entonces, ya, apaciguemos el entusiasmo, porque está bien que haya un poco de entusiasmo, sí, pero cuando el entusiasmo se desborda, terminamos donde estamos. Entonces, yo diría en términos prácticos,
hay muchas buenas razones para el bicameralismo que tienen que ver además con los equilibrios internos. Hay una cosa que es bien importante en el presente. La gente suele, por una distorsión, pensar que solo puede ser tiránico o totalitario un grupo chico. Esta cosa del neomarxismo con el populismo contra la élite, y que los únicos malos son las élites, y que solo las élites pueden ser malas, tiene dos problemas. Una, que nunca reconocen que el marxismo lo que instala son nuevas élites, que son las propias del partido, digamos. No es que desaparezcan las élites, que cambian unas por otras. Entonces, por lo menos digan la verdad, que es que quieren poner otra. Pero en fin, dejado eso de lado, las asambleas pueden ser tan totalitarias o tan tiránicas, la mayoría de las asambleas, como una o dos personas solas. Si el efecto se puede producir igual. Y es peor, porque la asamblea siempre, como son los más, siempre tiene la tendencia a creerse la iluminada y la que representa al pueblo efectivamente. Entonces, el bicameralismo opera para frenar eso. Por eso la Cámara la elige toda junta, por ejemplo, y el Senado lo elige por partes. ¿Para qué? Para frenar la ola. Es siempre una manera de decir, mire, como los seres humanos somos falibles, ¿qué es lo que puede pasar? Que nos podemos marear. Puede venir un mareo. Entonces ya, ajustemos ¿para qué? Para que el mareo no haga tanto daño. Si eso es lo que queremos, que el sistema institucional evite mareos, como no puede evitar los mareos, porque los seres humanos todos corremos el riesgo de marearnos en algún momento, bueno, evitemos los riesgos más graves del mareo con estos sistemas de compensación. Entonces, el unicameralismo suele responder a una lógica que cree que por haber sido electo popularmente, esas personas son infalibles. Y la realidad nos demuestra que eso no es así, porque no cambia la naturaleza humana. Entonces, insisto, quieren buenas razones para no tener unicameralismo, miren la convención. Oye, clarísimo, buena analogía, Germán Concha, y muchas gracias a ambos por este nuevo viernes de análisis del trabajo de la convención. Que tengan un buen fin de semana y nos encontramos el próximo viernes. Gracias, Marcela, gracias, Germán. Gracias, chao. Bien, chao. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero. Hola, si aún no lo has hecho, suscríbete aquí a nuestro canal de YouTube. Estarás al día de nuestros mejores programas que no encontrarás en otro lugar.